Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de biología y geología de primero de la ESO. Continuando con nuestro estudio de los microorganismos, hoy vamos a hablar del reino Moneras. Bueno, pues ¿qué es el reino Moneras? ¿A quién incluye? Bueno, pues el reino Moneras básicamente incluye a las bacterias y a las cianobacterias, o también conocidas como bacterias fotosintéticas. Además, también incluye un tercer grupo que se denominan arqueobacterias, que son una especie de bacterias muy primitivas, muy antiguas y que habitan en lugares muy insospechados, como por ejemplo cerca de los volcanes. ¿Qué características tienen en común todos los organismos del reino Moneras? Pues es que, en que son unicelulares, es decir, están formados por una única célula y además tienen un tamaño diminuto. Miden aproximadamente como un micrómetro. Es decir, en un milímetro cabrían 1000 bacterias colocadas así en fila. Además, aparte de estar formados por una única célula, esta célula es la más sencilla que existe, es decir, es de tipo procariota, no tiene núcleo y el material genético flota en el citoplasma. A modo de curiosidad, pues decir que básicamente las bacterias habitan todos los rincones del planeta, desde encima de nuestros escritorios, hasta en la mesa de cocina, hasta en lugares tan insospechados como por ejemplo la fosa de las Marianas o el interior de nuestro cuerpo. Aquí a la derecha hay un vídeo introductorio sobre las bacterias que, bueno, dejaré colgado en Classroom para que lo podáis echar un vistazo, pero tampoco quiero que me lleve mucho tiempo. Vale, aquí tenéis básicamente la estructura de una bacteria en la que, bueno, empezando desde fuera hasta dentro, tenemos una pared celular que le permite protegerse, ¿no? Y que le da una estructura a la bacteria. Después tenemos la membrana plasmática, como todas las células del mundo, y el líquido en su interior, que es el citoplasma, donde flota el material genético. ¿Vale? También a veces encontramos organelos muy, 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 muy simples, como es el caso de los ribosomas, para la síntesis de proteínas. Y una estructura alargada en forma de tubo que se denomina flagelo y que le permite moverse. Por último, también tenemos unas estructuras más pequeñitas denominadas fimbrias que le permite pues adherirse a sustratos o incluso también la locomoción. ¿De qué se alimentan las bacterias? Bueno, pues tenemos bacterias autótrofas que producen su propio alimento. Para ello se alimentan de sustancias inorgánicas y como fuente de energía pueden utilizar la luz, siendo fotoautótrofas, o como el caso de una manera muy similar a las plantas, o compuestos químicos. En ese caso serían quimioautótrofas. Además, existen otras bacterias que no son capaces de producir su propio alimento, sino que tienen que alimentarse a través de la materia orgánica que producen otros seres vivos, ¿vale? En este caso, de las bacterias heterótrofas, tenemos tres tipos. Las bacterias saprófitas, que se alimentan de materia orgánica en descomposición, pues de cadáveres, de excrementos, de hojas secas. Las bacterias parásitas, que son las que más nos preocupan, ya que viven a expensas de otros seres vivos y producen enfermedades, que para curarse se utilizan normalmente antibióticos. Y aquí tenéis pues, una lista de algunas de las más célebres que producen enfermedades en seres humanos. Por último, también tenemos las bacterias saprófitas simbiontes, que básicamente se asocian con otros seres vivos obteniendo un beneficio mutuo. Es decir, el otro ser vivo también recibe un beneficio. Dos claros ejemplos son las bacterias del intestino humano y las bacterias del género Rhizobium en las raíces de las plantas, ¿vale? De este primer caso os he colocado aquí un vídeo que también colocaré en Classroom para que tengáis un poquito más de información al respecto, ¿vale? Muy bien, ¿cómo se reproducen y se relacionan las bacterias? Bueno, pues la reproducción es muy sencilla. Es una reproducción asexual por bipartición. Básicamente, como vamos a ver ahora en el vídeo de aquí de la derecha, el material genético se duplica, después comienza a formarse aquí un pequeño tabique para separar los dos citoplasmas de las dos células que se están formando. El tabique se termina de formar y finalmente pues, se parte formando dos células hijas. Además, tened en cuenta que esto ocurre de una manera extremadamente rápida, como vamos a observar en este vídeo, ¿vale? Este vídeo aún así es una cámara rápida, pero calculad que aproximadamente en 30 minutos una bacteria es capaz de dividirse. Y ahora observar el vídeo. Aquí veis cómo las bacterias, bueno, pues se dividen y por bipartición en
en muy poquito tiempo, ¿no? Vale, pues seguimos adelante. En cuanto a cómo se relacionan las bacterias, bueno, pues son tan simples, pues que carecen de órganos de los sentidos, aunque algunas pueden desplazarse, por ejemplo, en busca de comida o en busca de luz, en caso de que sean fotosintéticas. A modo también un poquito de curiosidad, bueno, pues saber que algunas bacterias son capaces de formar esporas de resistencia, es decir, encapsularse en una especie como de armaduras y aguantar condiciones realmente adversas. Bueno, pues por ejemplo aquí tenéis una noticia en la que dice que bueno, pues microbios son capaces de sobrevivir año y medio en el espacio, ¿no? En cuanto a la importancia de las bacterias, bueno, pues vamos a dividirlo en dos partes, la importancia de las bacterias en la biosfera y para el ser humano. En la biosfera, bueno, pues las bacterias fotosintéticas, como os podéis imaginar, siendo tantas y tan pequeñas y estando en todos lados, pues aportan muchísimo oxígeno a la atmósfera, no solo las plantas. Y además son pieza clave en los ecosistemas, ya que actúan en el proceso de descomposición de los restos de seres vivos, permitiendo, bueno, pues que estas sustancias orgánicas pasen a formar sustancias inorgánicas que aprovechen las plantas y también, bueno, pues también son el alimento de muchos otros microorganismos, como ya veremos en otro tema. En cuanto a la importancia de las bacterias para el ser humano, bueno, pues son extremadamente beneficiosas, ¿no? Primero, bueno, forman parte de nuestra microbiota intestinal, de nuestra flora intestinal, como ya he nombrado antes, pero además se utilizan en la industria alimentaria para hacer quesos, yogures, vinagres, en la industria farmacéutica para generar antibióticos y otros medicamentos, pero también para depurar el agua o como bioremediación, como por ejemplo en este caso que se observa aquí que hay un vertido de petróleo, bueno, pues existen bacterias que se comen el petróleo y pueden limpiar esta zona, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido mucho sobre el reino Moneras y nada, espero veros en el siguiente vídeo. Hasta luego.